La historia del Antiguo Testamento está llena de momentos crueles y profundos, donde la soberanía divina y las condiciones humanas se entrelazan implacablemente. Para muchos, esta narrativa es la de un pueblo elegido, pero también es una historia de lucha, sacrificio y tragedia. Entre las sombras de la grandeza de Israel se esconde una realidad opresiva y a menudo ignorada: la posición de las mujeres. En una sociedad profundamente patriarcal, las mujeres eran tratadas como propiedad, cuyos destinos estaban determinados por las decisiones de otros, sujetas a matrimonios forzados, abusos y humillaciones. La búsqueda de poder, dominio y control se desbordó en las relaciones familiares, mientras que las mujeres quedaron reducidas a un simple medio para un fin. La Biblia, con su riqueza de historias y testimonios, revela no solo la grandeza de Dios, sino también las dificultades extremas que enfrentaba el pueblo. Y en medio de esta dura realidad, las mujeres vivían una vida marcada por severas limitaciones. Esta es una mirada no solo a las Escrituras, sino también a lo que hay detrás de escena en una sociedad donde la supervivencia y la dignidad eran a menudo un lujo para las mujeres. En la cultura patriarcal del Antiguo Testamento, las mujeres no tenían voz ni elección sobre su destino. Desde pequeña, ella fue vista como propiedad de un hombre, ya fuera su padre o su marido. La práctica de los matrimonios forzados era común. Las niñas, algunas de hasta 12 años, eran entregadas en matrimonio como mercancía, cuyo valor se medía por la dote, que podía ser igual al precio de un esclavo. Estas mujeres no tenían derechos sobre sus propias vidas, ni sobre su herencia, siendo tratadas como objetos para asegurar alianzas familiares o políticas. Ejemplos como el de Abraham con Sara y Agar, o la compleja relación de Jacob con Lía, Raquel y sus siervas, ilustran bien esta estructura de dominación masculina, donde las mujeres se veían constantemente arrastradas a conflictos internos, rivalidades y humillaciones. La sumisión de la mujer no fue solo física, sino también espiritual. El ciclo de opresión fue reforzado por las propias Escrituras, que limitaron aún más el papel de la mujer dentro de una sociedad que favorecía a los hombres y despreciaba a las mujeres como iguales ante Dios. Entre las historias más misteriosas del Antiguo Testamento se encuentran relatos de gigantes y seres híbridos conocidos como Nefilim. Según las Escrituras, estos gigantes fueron el resultado de la unión entre hijos de Dios y mujeres humanas, una interpretación que muchos asocian con los ángeles caídos. Los Nefilim eran temidos por su fuerza y reputación, siendo descritos como seres formidables que habitaban regiones como Moab y Basán, donde reinos enteros temblaban ante su presencia. El rey Og, cuyas dimensiones físicas eran enormes, con una cama de casi 4 metros, representa el legado de estos seres. La historia de Goliat y sus hermanos, con su altura y fuerza sobrehumanas, refleja este mismo miedo. Las mujeres, como siempre, eran vistas como vulnerables, víctimas potenciales de estos seres que, además de sus monstruosas características físicas, representaban una amenaza espiritual, pues eran el resultado de una violación directa del orden natural establecido por Dios. La narración bíblica sobre los Nefilim, que también aparece en el libro de Enoc, sugiere además que estos seres enseñaron a los humanos prácticas prohibidas como la magia y la astrología, lo que desencadenó la ira divina que resultó en el diluvio. En el Antiguo Testamento, la alimentación no era solo una necesidad biológica, sino una cuestión profundamente ligada a la pureza espiritual. La ley mosaica determinaba estrictamente lo que se podía consumir y lo que no,
con un conjunto de prohibiciones que separaban lo puro de lo impuro. Se permitían insectos como langostas y saltamontes, e incluso el ascetismo de Juan Bautista, que se alimentaba de ellos con miel silvestre en el desierto, se consideraba una práctica aceptable. Por otra parte, la carne de cerdo, los mariscos sin escamas e incluso la simple mezcla de carne y leche eran considerados abominaciones, con severos castigos para quienes desobedecían. El simbolismo detrás de estas leyes era claro. El cuerpo de los fieles debía mantenerse puro, en consonancia con la santidad de Dios. Sin embargo, prácticas aún más extrañas, como el mandato de Ezequiel de comer pan hecho de estiércol humano, revelaron un mensaje profético acerca de la inminente destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, el alimento en el Antiguo Testamento era una metáfora de la pureza y el juicio, reflejando una tensión constante entre la santidad y la degradación. Las prácticas médicas en el Antiguo Testamento eran en gran medida rudimentarias y estaban impregnadas de una comprensión mística de la salud. La enfermedad a menudo se consideraba un castigo espiritual, lo que significa que el cuerpo enfermo era, desde el punto de vista religioso, una extensión del pecado o la impureza. La lepra, por ejemplo, era una enfermedad que no solo aislaba físicamente a los afectados, sino que los condenaba a un estado de marginación social, convirtiéndolos en muertos vivientes. El tratamiento, o la falta de él, era una combinación de rituales religiosos e intervenciones grotescas, como sangrías y trepanaciones, apertura del cráneo. La mujer con el problema de flujo de sangre que sufrió durante 12 años antes de ser sanada por Jesús, probablemente fue sometida a una serie de tratamientos humillantes e ineficaces. El uso del estiércol como medicina, así como los rituales de purificación con cenizas de novilla, ilustran la relación simbólica entre el dolor físico y el perdón espiritual. Estos tratamientos no eran solo físicos, sino también espirituales, intentando purificar a los individuos a través del dolor y el sufrimiento, reflejando a menudo una moral que veía la enfermedad como resultado de la impureza espiritual. En el Antiguo Testamento, la imagen de Dios era la de un ser absoluto, implacable en su justicia. La misericordia, como se ve en el Nuevo Testamento, era casi inexistente. El Dios de Israel exigía obediencia total, castigando severamente cualquier transgresión. El diluvio, que destruyó a toda la humanidad excepto a Noé y su familia, fue un ejemplo extremo de la ira de Dios contra la corrupción y la violencia. La destrucción de Sodoma y Gomorra, consumidas por fuego y azufre, simbolizó la ira de Dios contra la maldad. Además, el mandato a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac desafió los límites de la fe humana, exigiendo una obediencia absoluta e incuestionable. En situaciones de idolatría, como el culto al becerro de oro, Dios no dudó en castigar con gran severidad, llegando a ejecuciones masivas entre el propio pueblo de Israel. Las plagas en Egipto, la muerte de los primogénitos y los castigos implacables mostraban a un Dios cuyos criterios de justicia estaban directamente ligados a la absoluta lealtad a Él, castigando severamente a todo aquel que se desviara de su voluntad. La justicia en el Antiguo Testamento se caracterizaba por la brutalidad y la inmediatez. El código legal era severo y se aplicaban castigos físicos extremos en público como forma de garantizar que se mantuvieran la moral y el orden en la comunidad. La lapidación, la forma más común de ejecución, se utilizaba contra aquellos que violaban leyes cruciales, como los adúlteros, los blasfemos e incluso los niños rebeldes. Lo más impactante de estos castigos era el hecho de que la ejecución comenzaba a manos de los propios familiares, padres apedreando a sus hijos, maridos matando a sus esposas,
en un ritual de justicia que reflejaba la brutalidad de las relaciones patriarcales. La famosa ley de ojo por ojo, diente por diente, se aplicó de manera literal, donde la violencia contra alguien resultó en un castigo físico idéntico. A los ladrones les cortaban las manos y a los blasfemos les quemaban la lengua con un hierro candente. La justicia en el Antiguo Testamento no solo buscaba castigar, sino también reafirmar el poder absoluto de la autoridad divina, que exigía total fidelidad a través de castigos ejemplares e irreversibles. La esclavitud era una institución profundamente arraigada en la sociedad del Antiguo Testamento, con una compleja red de normas que regulaban las relaciones entre amos y esclavos. Las mujeres, en particular, eran tratadas como propiedades valiosas, a menudo compradas o vendidas a cambio de dotes. Los padres podían vender a sus hijas como esclavas y, en tiempos de crisis, incluso podían verse obligadas a aceptar la esclavitud. La esclavitud se perpetuaba de formas horribles, como el ritual en el que al esclavo que quería permanecer con su amo se le perforaba la oreja contra la puerta de la casa, marcándolo como propiedad de por vida. Este sistema de dominación no solo estaba legalizado, sino que en cierto modo era considerado parte del orden divino. El valor de un esclavo estaba establecido con precisión: 30 piezas de plata, el mismo precio que pagó Judas para traicionar a Jesús. La esclavitud, como la justicia brutal, reflejaba un modelo de sociedad patriarcal e inhumano, donde la libertad era un privilegio que pocos podían disfrutar. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran rituales sangrientos y crueles, donde se mataban animales en grandes cantidades para expiar los pecados del pueblo. El Templo de Jerusalén se convirtió en un enorme matadero, donde los sacerdotes cortaban la garganta de los animales y derramaban la sangre sobre el altar. La sangre era considerada como el elemento esencial para el perdón de los pecados, siendo derramada para purificar el alma. La atmósfera dentro del templo era oscura y macabra, con el olor a carne y sangre quemada extendiéndose por todas partes. El sacrificio de palomas o incluso de harina para los pobres no alteraba la esencia del rito, que se centraba en la creencia de que sin derramamiento de sangre no había expiación. Este ritual se extendió como un recordatorio constante de que el perdón requería sufrimiento, que la sangre era el precio de la salvación y que el contacto con lo divino requería una conexión con el dolor y la muerte. Aunque la ley del Antiguo Testamento prohibía explícitamente los sacrificios humanos, hay relatos inquietantes que sugieren que en momentos de desesperación o de promesas mal consideradas, tales prácticas sí ocurrieron. El caso de Jefté, quien prometió sacrificar a la primera persona que saliera de su casa después de ganar una batalla, es uno de los ejemplos más impactantes. Cuando su única hija salió a darle la bienvenida, el cumplimiento del voto era inevitable. El texto bíblico sugiere que Jefté sacrificó a su hija después de un periodo de luto como ofrenda a Dios. Otra práctica abominable era el culto a Moloc, en el que los niños eran quemados vivos como sacrificio y colocados en los brazos resplandecientes de una estatua, mientras el sonido de los tambores ahogaba sus gritos. Este tipo de ritual se convirtió en sinónimo de tormento y tortura y se asoció con el infierno en la imaginación judía posterior. Incluso cuando los sacrificios humanos estaban prohibidos, la brutalidad de tales actos manchó el tejido social y espiritual de Israel, una marca indeleble de la corrupción moral de la época. El Antiguo Testamento está lleno de milagros extraordinarios y castigos divinos que son un reflejo directo de la presencia de un Dios omnipotente y a menudo despiadado.
Cuando Coré desafió a Moisés, la tierra se abrió y se tragó viva a la familia de Coré, demostrando la severidad del juicio de Dios contra la rebelión. Fuego divino cayó del cielo, consumiendo a 250 seguidores de Coré, que se atrevieron a apoyar su rebelión. El arca de la alianza, símbolo del poder de Dios, causaba la muerte inmediata a quien la tocara de forma inapropiada, como le ocurrió a Usa, quien cayó derribado al intentar estabilizar el arca. Cuando los filisteos la capturaron, sufrieron terribles plagas como castigo. Dios mismo, al manifestar su presencia, controló los elementos naturales. Moisés abrió el mar Rojo con el poder de su bastón, y el maná cayó del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Estos acontecimientos sobrenaturales reflejaban una espiritualidad tangible y peligrosa, donde la línea entre lo sagrado y lo profano era delgada, y los límites de la obediencia estaban directamente relacionados con la vida o la muerte. Los profetas del Antiguo Testamento fueron figuras envueltas en misterio, cuyas experiencias espirituales trascendieron el entendimiento humano. Ezequiel, por ejemplo, tuvo visiones impresionantes de criaturas con 4 caras y ruedas llenas de ojos, que eran transportadas sobrenaturalmente por el aire. Su misión estuvo marcada por gestos enigmáticos, como comer un rollo de pergamino, que lo dejó mudo como señal de juicio sobre Israel. Daniel tuvo visiones intensas de imperios y monstruos que surgían del mar, representando el caos y la destrucción futuros. Elías fue alimentado por cuervos y llovió fuego del cielo para derrotar a los profetas de Baal, y también resucitó a los muertos. Su ascensión al cielo en un carro de fuego se convirtió en un símbolo de su misión divina. Estos hombres estaban en contacto constante con lo divino, viviendo entre el cielo y la tierra, entre la locura y la revelación. Sus actos eran como mensajes directos de Dios al pueblo, y sus visiones, a menudo apocalípticas, predecían catástrofes futuras y el juicio final. El Antiguo Testamento también describe los cultos paganos que practicaban los pueblos vecinos de Israel, como los cananeos, y cómo estos rituales degeneraron en prácticas inmorales y crueles. El culto a Baal y Astarte, por ejemplo, implicaba prostitución ritual, orgías públicas y, en algunos casos, la iniciación sexual de niños. Los sacerdotes se mutilaban con cuchillos durante los sacrificios, buscando el éxtasis espiritual a través del dolor y la sangre. El culto a Moloch, dios del fuego, requería sacrificios humanos, específicamente el sacrificio de niños, que eran quemados vivos. El valle de Hinnom, donde se celebraban estos rituales, se convirtió en un lugar de horror, asociado a la tortura y a la muerte, y más tarde fue vinculado simbólicamente al infierno. Estos cultos fueron una de las razones por las que Dios ordenó severos castigos contra Israel y sus vecinos, como una forma de purificar al pueblo y evitar que cayera en la misma decadencia moral que aquellas naciones idólatras. En el Antiguo Testamento, los objetos sagrados eran más que símbolos espirituales. Eran portadores directos del poder divino, capaces de realizar hazañas milagrosas. El bastón de Moisés, por ejemplo, no era solo una herramienta, sino un instrumento de poder. Se transformó en serpiente ante el faraón, y con él Moisés abrió el mar Rojo, permitiendo a los israelitas escapar del ejército egipcio. El manto de Elías, otro objeto sagrado, dividió las aguas del río Jordán, demostrando que la presencia de Dios también se manifestaba en los elementos del mundo físico. Los huesos de Eliseo tenían poder curativo, como quedó en evidencia cuando un hombre muerto fue resucitado después de ser colocado sobre ellos. Las trompetas que tocaron los sacerdotes en Jericó hicieron que los muros de la ciudad se derrumbaran, y Josué, con la ayuda de Dios,
vio el sol detenerse en el cielo durante una batalla crucial. Estos objetos no eran simplemente representaciones de la fe. Eran verdaderos vehículos del poder sobrenatural de Dios, transformando la realidad en un campo divino donde lo imposible se hacía posible. La nigromancia, la práctica de invocar a los muertos, es un tema sorprendente y perturbador en el Antiguo Testamento, prohibido por Dios, pero practicado en tiempos de desesperación. El rey Saúl, ante la inminente derrota contra los filisteos, recurrió a un médium en Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel, que llevaba algún tiempo muerto. Cuando apareció Samuel, el rey se aterrorizó, porque la profecía que le había sido dada era clara: moriría al día siguiente, sentencia que se cumpliría. Este episodio revela una interacción compleja entre el mundo de los vivos y de los muertos, y el poder de las prácticas prohibidas, que eran efectivas pero tenían un precio espiritual. El recurso de Saúl a la nigromancia demuestra su intento desesperado de controlar el destino y obtener guía divina, a pesar de tener prohibido practicar tales rituales. El uso de la nigromancia por parte de Saúl es una de las historias más oscuras de la Biblia y resalta la importancia de la obediencia a Dios y los peligros de buscar respuestas fuera de su voluntad. Uno de los temas más controvertidos del Antiguo Testamento son las órdenes divinas de exterminar completamente a ciertos pueblos, incluidas mujeres, niños e incluso animales. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, se les ordenó destruir ciudades enteras, como Jericó, y eliminar naciones enteras, como los amalecitas y los madianitas. El término Jerem, que significa consagrar por medio de la destrucción, describe este tipo de destrucción total, que incluía la masacre de todos los habitantes y el saqueo de las ciudades. Los sobrevivientes, como las vírgenes, fueron capturados y utilizados como botín de guerra. Estas guerras a menudo se interpretaban como instrumentos de purificación y justicia divina. La muerte y la destrucción eran vistas como medios para erradicar el mal y asegurar la pureza espiritual de Israel. La matanza de inocentes y la brutalidad de las batallas plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza del Dios del Antiguo Testamento, pero también reflejan la gravedad del pecado y la desobediencia que exigieron un castigo drástico en nombre de la justicia divina. El Antiguo Testamento presenta una visión compleja y a menudo perturbadora de un Dios que es al mismo tiempo amoroso e implacable. Las historias de sacrificios, guerras, castigos y prácticas religiosas extremas no son solo relatos históricos, sino que reflejan también una época en la que el mundo estuvo marcado por la lucha entre la santidad y el pecado, entre la obediencia y la desobediencia. Estas historias, por impactantes que sean, nos desafían a reflexionar sobre el costo de desobedecer a Dios y la seriedad con que Él toma la santidad. La brutalidad de las leyes y los castigos reflejan a menudo la gravedad del pecado en la visión bíblica y el poder de Dios manifestado a través de objetos sagrados, milagros e intervenciones sobrenaturales muestra cómo Él trascendió la realidad humana. La historia de la nigromancia y las guerras santas desafía nuestra comprensión de la moralidad, el sufrimiento y la justicia divina, al tiempo que revela los límites de la humanidad en su relación con lo divino. Al enfrentar estas historias difíciles, estamos llamados a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza de Dios, la fe y las implicaciones de la obediencia en un mundo que a veces parece estar completamente fuera de armonía con el amor divino.